les decía que nos quedamos Salmo 18 y 22. Bueno, saludo por ahí a esta Inés que está entrando. Hola, Inés, ¿cómo estás? Ahí la saludamos también. Hola. Bien, bien, bien. Hola. Hola, hola a todos. Hola. Y por ahí está entrando esta Paula, también tal vez, y Cristian, esperemos que esté. Y sí, vamos a continuar. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar en primera de carta de San Pedro. Ahí vayan, al capítulo 3. Primera de Pedro 3. Ahí vamos a continuar, ¿sí? Y les decía yo que el haber hecho un análisis forense no es otra cosa y no nos mueve en absoluto la morbosidad o la... No, 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 no. ¿Por qué? Porque si no vemos lo que sigue, o lo que hemos estado considerando, Salmo 18, Salmo 22, sabiendo que para complementar nuestra fe en la redención, tenemos testimonios, son testimonios de gente que tiene un conocimiento, porque ahí, y eso en otros módulos también lo vamos a ver, lo vamos a ver, a considerar cómo finalmente en nuestros tiempos la ciencia ha tenido que darle el crédito a la palabra de Dios, y no porque nosotros nos basemos en lo que dice la ciencia, sino simplemente que la ciencia hoy por hoy confirma lo que está escrito en la palabra, porque recuerden que estamos en una escuela, ¿sí? Y en una escuela se estudian libros, se estudian artículos, se estudian toda una serie de documentos que nos van formando una formación, más bien nos va dando una formación integral. En cuerpo, pues porque están presentes y están escuchando y están viendo, ¿sí? En cuerpo, ahí está. Y porque tenemos un cerebro y etcétera. Pero en el alma, porque el alma es donde se realizan todas las funciones que se conoce como las áreas del conocimiento, ¿sí? Y es bueno, y aparte que está la memoria, está toda la complejidad de adquirir un conocimiento, el entendimiento, todo el proceso de lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues todos somos discípulos. Y el discípulo sigue una serie de procedimientos que le van llevando a conceptos, entendimiento de todo lo que es el conocimiento. Les voy a hacer una lectura de algo que hice, de lo que el discípulo es. Ni lo escriban, les va a quedar acá en el video porque es largo, ¿sí? Es largo, no lo escriban, pero yo quiero dárselos porque esto también lo pienso dar en otros lugares. Y es toda la taxonomía, o sea, de todo el origen y el orden y la finalización de lo que sigue un proceso de conocer, ¿sí? Yo sé que les va a servir, porque tiene las principales áreas de lo que es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento humano. Por eso es que quienes nos dedicamos a la enseñanza, y la enseñanza de la palabra no es la excepción, inevitablemente tenemos que recurrir a lo que Dios creó, y Él creó nuestro cerebro, ¿sí? Y toda la Biblia tiene todo un proceso de adquirir un conocimiento, utilizando la misma creación de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lógico que así sea. Bien. Y les voy a decir todo un larguísimo proceso que debe de seguir el discípulo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, Inés, adelante. Doc, antes que empiece, ¿usted va a hablar de taxonomía? Sí.
¿podría decir de una manera entendible qué significa? Me gustaría tener el concepto claro. Lo vimos, lo estoy viendo, pero me gustaría que me lo dijera de una forma práctica, por favor. Sí, claro. Dentro de la enseñanza o de la pedagogía en general, para crear algo que se llama un objetivo, ¿sí? Es decir, o un blanco a donde yo quiero llegar, una meta, una final de camino, yo necesito recurrir a lo que es un proceso que el mismo ser humano tiene para poder aprender, ¿sí? Y este proceso que se va dando progresivamente tiene una finalidad en general, modificar mi conducta. ¿Mm? O sea, la adquisición de conocimientos, su meta final es un cambio de conducta. Es decir, si yo no tengo educación, me comporto de una cierta forma, pero cuando yo tengo un conocimiento, cambia mi conducta, para bien o para mal, depende lo que aprenda, ¿bien? Pero así es el ser humano. Y aún en el reino animal, las madres hembras enseñan a sus cachorros a tener un cambio de conducta. Pajaritos que no saben volar y después aprenden porque ven a los padres. Y así todo el reino animal, todo, que es el mismo diseño que el Señor creó en el cerebro humano. ¿Ok? La taxonomía, para tratar de definirlo, como está en el diccionario, se los leo, que no es lo que iba yo a decir ahora, pero lo están pidiendo y se me hace buena idea. Al fin, vamos a abusar un poco del tiempo. Dice, ciencia es una ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. En este caso, es la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistematizada de los grupos de animales y vegetales, por poner un ejemplo, ¿sí? Por poner un solo ejemplo. Ahora, este ordenamiento que estoy tomando como ejemplo, que se utilizó, inclusive han ustedes oído hablar de la taxidermia, ¿no? Que rellenan los animalitos de algodón o algo, porcitos animalitos, nomás les dejan el pellejo, pero no pierde la forma. Pero bueno, y ahí esto es para el estudio de la ciencia, para, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero a nosotros lo que nos interesa es la aplicación que deba tener en el conocimiento. Bien, bueno, este viene de dos, de una palabra griega que es taxis, pero no de taxis de esos que te suben, ¿no? O sea, Uber, no, sino que viene de un ordenamiento, ¿sí? De una norma o de una clasificación en donde vas jerarquizando, o sea, vas acomodando. Entonces, por ejemplo, que ya estamos hablando de un proceso, desde enfrentarme a algo que no conozco en absoluto, nada, cero, y cuando entra esa primera impresión por mis sentidos, que eso fue lo que le pasó a Eva, y si lo analizamos a lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén, ahí encontramos ese proceso, y Santiago lo describe en su carta, nosotros vamos adquiriendo una clasificación porque vamos a empezar a recorrer algo, y la taxonomía en sí es todos los procesos que vamos a entender de cómo aprendemos, ¿ok? Porque así de sencillo es cómo aprendo y cómo clasifico para saber. O sea, una taxonomía, ustedes me pueden hacer un análisis taxonómico de hacer una torta, ¿sí? Rica, un bizcochuelo, ¿ok? Yo sé que la mayoría sabe, tal vez sabrán no, porque pues el pobre está soltero a menos que sea chef. No te crees, no es cierto, Abrancito, a lo mejor sí sabes. Pero bueno, Pastor, no sé la eh, taxonomía, no sé cómo es la taxonomía de un bizcochuelo, pero sí de los animales. bueno, de los animales, qué bueno, que se clasifican en el reino, allí, clase, género, especie, subespecie,
la filogenia, bueno, todo ese tipo de rollos biológicos. Pero no nos interesa tanto la cuestión biológica, porque la taxonomía se aprende a cualquier entidad de conocer, ¿sí? Eso. Por eso le quiero dar el enfoque, si nos vamos a pasar un montón de tiempo aquí, pero sí es bueno. ¿Y por qué tenemos que entender todo este proceso? Y aplicándolo a lo que vimos la sesión anterior de la estudio forense del sufrimiento de Cristo en la cruz, vamos a encontrar el sentido para entender el proceso que sigue después de la cruz, para que tengamos la magnitud de la redención en Cristo de todas las cosas. ¿Me explicó? Bueno, ¿vamos bien? Bueno, seguimos. Todavía no acabo con lo que preguntó Inés, que es la taxonomía. Bueno, entonces, ese sentido generalizado de poder ordenar y para poder entender la jerarquización, que en este caso de conocimientos va del menor al mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que me pueden decir? Porque les pregunté de ejemplo, y a que alguno seguro me va a contestar, para poder hacer un bizcochuelo que no existe, primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero para poder lograr tener un bizcochuelo que no existe y ahora sí existe? A ver, Inés. Bueno, ¿qué tenemos que tener para hacer Sí, el bizcochuelo? ¿O qué es lo primero? sí. ¿Qué tenemos que tener? Sí, ¿qué debemos tener como primer cosa? Que modifique su conducta. Yo pensaría que lo primero que tendría que tener es ganas, no Bueno, elementos, porque estamos hablando de dos cosas. Una cosa es los elementos con que se hace un bizcochuelo, la otra es a qué me lleva a hacer un bizcochuelo. ajá. Bueno, a ver, Abraham, ¿qué nos dice Para Abraham? Y hacer después lo, Rogelio. lo fundamental para hacer el bizcocho se necesita primero la harina Ajá, y después el bueno, agua para que se produzca una unión una mezcla. después entre medio de los condimentos que va a llevar después y se Mm, pueda empezar a formar lo que es la glucosa. No, perdón, no la glucosa, el Están almidón oyendo muchas amas de casa o que saben de eso, ¿eh? Conste. Y luego, o sea, se necesita harina, agua, huevo, sal, un poco de sí, azúcar, un poco de sí, sal, mm, levadura. sí, ¿Por qué? Porque vos necesitas el harina y el agua mm, para que, el agua para que disuelva todo eso y la harina mm, para que una. sí, La levadura para que sí, leude la masa. mm, Y después lo otro ujú, más importante, el horno, para que se sí, cocine. sí. Esos son los Bueno, elementos. Los elementos. sí. Y bueno, y cómo sabe, si me haces a mí un bizcochuelo, ¿cómo sé que eso es un bizcochuelo? Por su color, por su forma, por su Y aroma. y lo pruebo con los ojos cerrados. ¿Cómo? Y si lo pruebo con los ojos cerrados. Por su aroma, Y si me tapo la nariz y los ojos. por el gusto de las papilas gustativas. Entonces, primero, ¿qué es? Nada. No. Hay algo primero a lo que estás diciendo. Hay un conocimiento, Previo. O sea, yo claro, ya tuve que haber comido un bizcochuelo porque yo digo, yo quiero uno, me gustó muchísimo esta cosa, claro. yo quiero aprender. ¿Me explicó? Sí, El gusto, pastor. Todos los sentidos que entren según lo que vas a saber, claro, a hacer, sí. según. Es decir, yo antes de comer un bizcochuelo en mi vida, nunca he comido uno. Y un día me entraron a comer uno. Yo digo, ¿qué es esto? ¡Wow! Yo quiero, me encantó, pero no sé hacerlo. ¿Quién me enseña a hacer un bizcochuelo? Voy a buscar, es decir, mi conducta ya se modificó, ¿sí o no? Claro. Sí, ¿Verdad? claro. Entonces, yo quiero aprender porque lo olí, lo probé, me gustó, pero no sé nada de hacer un bizcochuelo. ¿Ok? Te instruís, pastor. Bueno, sí, Sí, claro, pero yo voy a buscar la fuente
adecuada para poder aprender. Claro, Generalmente vos vas a busco la un chef, fuente, porque ahora la internet le hace de todo, ¿no? Y busco claro, San vos, Google y me va a enseñar, o San YouTuber, ahí, no, un YouTuber, sí puede ser, ¿no? Que hay unas barbaridades que luego hacen y dicen ahí, como una que salió que no sabía hacer tortillas mexicanas. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué terrible fue esa experiencia! Bueno, pero bueno. Sí, Rogelio. pastor. Sí. Por ejemplo, nosotros hacemos las pizzas caseras, ¿viste? Mm, Y yo cuando vine para un cativo, yo no sabía cómo hacerlas. ujú. Tenía algo de idea, pero no sabía Pero ya qué habías comido en ingredientes tu vida llevar. pizzas, ¿no? Ya habías comido en tu vida. Sí, pero hay Sí. diferentes tipos, porque Bueno, no todas las, ahí vamos. Sí, sí, no sí. todas las personas Ah, tienen la ajá, misma mano de elaboración está bien. para tal fin. Para- Ok, eso, todo lo que están diciendo y me lo están diciendo bien, todo eso es taxonomía, pero vamos a jerarquizar, ¿les parece bien? Porque en la descripción de lo que es, lo que es el concepto, para que comprendamos por qué tuvimos que analizar la autopsia, necropsia, teórica basada en lo teórico, pero con conocimientos firmes del Señor Jesús en la cruz, para también entender el poder de la resurrección. Porque a mí no me gusta enseñar y que se queden con lagunas o dudas, pero bueno, lo acepto porque lo dijo tal. No, no, no. Eso para mí no es un conocimiento completo. ¿Bien? Y si ustedes están en una escuela es para aprender bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo Sí, todos? Eso es, bien, correcto. ahí vamos. Entonces les voy a leer, denme oportunidad porque es muy largo esto, muy largo, ¿sí? Digo, para leer lo que es un proceso taxonómico del discípulo de la palabra. Escuchen bien, yo le voy a dar el enfoque al que aprende la palabra de Dios, ¿sí? No lo escriban, después vean el video y si quieren lo sacan, lo anoten. Dice así, el discípulo predica las buenas nuevas de salvación cuando ha transcurrido por el proceso gradual del entendimiento preciso de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto se confirma cuando avanza en estas etapas y recordará para conocer e identificar el Evangelio. Así podrá comprenderlo para aplicar, operar, relacionar y solucionar lo práctico de la doctrina y poder analizar, deconstruir lo obsoleto, describir el diseño actualizado del reino, describirlo, distinguiendo de doctrinas ajenas o extrañas, y podrá relacionar los hechos del Espíritu Santo y seleccionarlos en su presente. Si resultan evidencias tangibles, puede evaluarlas al describir e interpretar el mensaje del Padre y poder concluir y crear situaciones nuevas, diseñar imparticiones, escribir enseñanzas, explicarlas, generar otras, modificar lo impráctico, organizar actividades, las que quiera, ¿sí? Planificar a futuro y finalmente reconstruir sobre ruinas antiguas, ¿sí? Ahí está aplicada toda la descripción de lo que es la taxonomía del estudio de la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, sí, es muy amplio, pero vamos a ver, porque todo esto tiene este proceso. Y la taxonomía clásica en cognitiva, o sea, en el conocimiento de algo, lo que sea, como el ejemplo que puse, que muy bueno que nos dio a Roge de la variedad, y estoy totalmente de acuerdo, porque eso es una doctrina, ¿sí? O sea, el comer una pizza exquisita es una buena doctrina, pero una que no la puedes ni morder porque está más que piedra, es un verdadero trozo de diamante, pues ya es una mala doctrina, ¿me explicó? O un mal sabor, o como lo que decíamos del ejemplo del bizcochuelo con Abraham, sí, está bien, pero él ya me empezó a dar de algo, una experiencia previa que él ya tuvo. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido crucificados? ¿Cuántos hemos sido flagelados hasta que nos arranquen la piel
de la espalda, toda. ¿Cuántos? ¿Me explico? Podemos intuir, suponer, tratar de comprender, pero no alcanzamos, ¿eh? No alcanzamos que nos atraviesen las manos y los pies con clavos, infectados, medio oxidados. No, que nos flagelen hasta que nos desprendan la piel, hasta que para que se nos arranquen los músculos, que se nos vean las costillas. ¿Me explicó? O sea, a ver, fíjense, con el simple hecho de decirle lo que les estoy diciendo, su conducta en este momento debe empezar a cambiar para comprender el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos una leve idea de lo que es el sufrimiento cuando nos hemos cortado, nos hemos clavado un alfiler, tal vez un clavo, cuando caminamos sobre una tabla que tiene un clavo así, lo pisamos, si a alguno les ha pasado eso, sí, y es espantoso, ¿no? Es horrible. Bueno, imagínense entonces esto, y estar pendiente, así prendido de la cruz. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo ya estamos haciendo un proceso? A ver, ¿qué proceso? ¿Cuál es el primero para la adquisición de un conocimiento? Recordar. ¿Sí? Recordar. ¿Y qué estamos recordando? La crucifixión. Sí. ¿Y por qué la estamos recordando? Porque está escrita. ¿Y dónde está escrita? En la palabra de Dios. Recordar nada más. Ah, sí, ya había yo leído. Allí en la escuela de ciencias de la familia, ya me acuerdo, recuerdo cómo fue la crucifixión cuando se empezó a describir. Es un proceso muy básico. Ahí recordar es lo más básico del conocimiento, pero no es suficiente para que se nos quede. Sí, recuerdo que la cruz sí me lo crucificaron con clavos, sí, Salmo 18, Salmo 23, punto. Y no es suficiente para llegar a la meta que nos proponemos. ¿Estamos bien? La segunda parte o proceso es la comprensión o comprender. Comprender. Primero es recordar. Ya me acuerdo, sí. Pero ¿lo comprendí? ¿Cómo es que sé que lo comprendí? Cuando yo este conocimiento lo aplico. Bueno, ¿a quién lo puedo aplicar? Ya les dije. Cuando, por ejemplo, nos clavamos un clavo, un alfiler, una aguja, o algo así por el estilo, el dolor de esos clavos, o de ese alfiler o de lo que sea, me haga comprender el dolor que se siente. ¿Me explico? Y si fue muy traumático, una cortadura grave, un accidente, algo, la hemorragia consecuente. ¿Me explico? ¿Qué está pasando con nosotros? Que el hecho de recordar una experiencia propia, si la tuvimos, pero pues en la cruz imposible, pero entonces es por fe. ¿Me explico? Pero tenemos la palabra de Dios para que esto nos ayude. Con la poca experiencia que hayamos tenido, si la hemos tenido, y con lo que nos va describiendo la Biblia, dos cosas, y tercera, con lo que los estudiosos, como son los médicos forenses de este informe que estudiamos de la Clínica Mayo, de los expertos médicos de la Clínica Mayo de Rochester, que la hicieron, entonces yo ya tengo mayor entendimiento de lo que es. ¿Sí? Tres cosas estamos siguiendo a la vez para adquirir un conocimiento y captar la magnitud de lo que fue la crucifixión y posteriormente la resurrección. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Bueno, ok. Vamos al tercer proceso del conocimiento. Primero es, allá me acuerdo, Salmo 18 y 22, ¿sí? ¿Se acordarán que Salmo 18 y 22 describe perfectamente lo que vivió el Señor Jesucristo en la crucifixión y en el infierno? ¿Se acordarán de la clase anterior? ¿Bien? Y hasta ahí nos quedamos. Pero es recordar esa partecita. ¿Sí? Bueno, ahora estamos comprendiendo por un proceso de relación, ¿sí?
Y esta relación, Luz, leí tu WhatsApp, no hay problema, no te preocupes, está el video grabado. Y le estoy pidiendo que lo vuelvan a repasar porque está complicada la clase de hoy. Entonces, la crucifixión, la comprensión tiene varios elementos. Cada proceso de estos, el recordar tiene un montón de procesos en sí. La acción, el verbo de recordar. El verbo de comprender también tiene un montón, pero lo estoy aplicando a nuestro objetivo, que es la capacidad de entender la crucifixión y la resurrección. Ese es nuestro objetivo. Es la meta a la que yo quiero llegar con ustedes. Bien, para que ya empiece a tomar sentido lo que estamos describiendo. Porque, bueno, es como le dije a Abraham, si yo nunca he comido un bizcochuelo, ¿cómo sé que el que él me haga es bueno? Si no le sale bien, le sale y sabe así como extraterrestre, decir, ay, es un bizcochuelo, pues no me gusta, nunca voy a querer comer uno, porque a lo mejor le faltó un ingrediente, a lo mejor se le olvidó el azúcar. Pues eso va a saber muy, muy extraño, ¿me explicó? Por eso la palabra de Dios se contesta así sola, porque tiene todos los elementos necesarios en lo que se va o que nos quedó por escrito para comprender todos los procesos espirituales, que no son fáciles. Pero nuestra labor como estudiosos de la palabra, en el enfoque que le estamos dando, en la redención y específicamente de la familia en este módulo, es comprender todos estos procesos. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Ahora, ya una vez que yo he recordado, ¿sí? Que yo tengo una comprensión porque relaciono, aplico, utilizo mi propia experiencia en el dolor. Yo voy al tercer proceso. Y el tercer proceso del conocimiento es la aplicación, el aplicar las cosas, aplicarlos. Bueno, sí, ya sé lo que es el dolor, y me acuerdo porque yo mismo lo comprendo porque yo lo he vivido. Y con la descripción que vimos en el estudio forense de la crucifixión, que nos hace recordar y comprender por experiencia propia, pero en la cruz magnificado en la persona del Señor Jesucristo, con todo lo que describimos, ¿sí? Que fue la perforación, la necesidad de respirar, la taquicardia, la arritmia, el infarto, la falta de expansión pulmonar, todo eso, que fue terrible, la angustia y el dolor. Pero bueno, ahí estaba el Señor Jesús, ¿bien? Ahora yo tengo que llegar a este tercer proceso, la aplicación. ¿Cómo aplico ahí? La palabra de Dios dice que apliquemos la crucifixión de Cristo en nosotros. A ver, ¿qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Cómo aplico la crucifixión del Señor Jesucristo en mi persona? O sea, ¿la palabra lo apoya? Haciendo A ver. morir la carne. Sí, textualmente no, pero sí, como dice Abraham. No, textualmente. ¿Cómo dijiste, Abraham? Haciendo morir la carne. A ver, otra. A crucificar la carne y el pecado. A Yo ver, creo sí. que así como dio el ejemplo usted del bizcochuelo que lleva un proceso para elaborarlo hasta que salga perfecto, llegar a la perfección de la cruz es hasta los días que nosotros partamos, pero sí todos los días es un proceso para poder no atraerlo, sino hacerla pasar por nuestro cuerpo y que cada pasada de esas tenga un sabor agradable ante los ojos de Dios. Entonces yo le voy a pedir de favor a Giselle que vayas al cuarto de herramientas, busques 3 clavos, un martillo, y en este momento crucifiques a Rogelio. Lo voy acomodando contra la pared. Sí, acomoda, ahí si quieres en la pared, porque no creo que tengas 2 palos de madera. Entonces ahí empieza, dale, empieza. Para que él nos diga lo que es esa experiencia de estar crucificado, ¿me explico? Y lo que dicen, textualmente no lo dice, no, sí lo dice, y lo dice Pablo, que seamos juntamente crucificados con Cristo. Sí. Entonces sí lo dice. Sí, bueno, pero eso es, lo dice y es así, pero es como lo está mandando al hermano que se crucifique, eso es, Sí.
es imposible desde el punto de vista físico, pero sí espiritualmente. No, a ver, no. Porque el que fue crucificado físicamente en mi lugar para que yo no sufriera el dolor de la cruz fue el Señor Jesucristo. Sí, sí. Entonces, si Hay algo yo tengo grande. una leve experiencia en el dolor de la cruz, y el Señor Jesucristo sufrió el dolor que yo debería sufrir cuando soy perforado en mis manos y mis pies, entonces, ¿qué empiezo yo a relacionar, que es una parte de la comprensión, de lo que yo debía de sufrir en mi cuerpo con lo que Él vivió en mi lugar? ¿Sí? ¿Van entendiendo lo que es estar? Estamos empezando para comprender lo que es la crucifixión, el dolor de la cruz, el sufrimiento de la cruz. Pero Doc, Sí, es una expresión figurada. sí, es una expresión figurada, pero entiéndanlo. A ver, yo voy a poder experimentar una cesárea como varón que soy. No, ¿Por qué? porque no tendrá un hijo. Y no tengo un útero No, por eso, y no obviamente. me puedo embarazar. No, Pero ¿cómo si sufro con una cesárea? con el dolor de su esposa. ¿Y por qué? Por el dolor de mi esposa. ¿Por qué motivo? ¿Por qué qué? Por el... Debbie lo está eh, señalando por ahí. Porque son uno. Porque soy uno más que eso. claro. Porque lo está Por- viendo. Más que eso. No, no, es por... No, Por ay, no eso me Por dice el sale la amor amor. palabra. hacia ella. Por el amor. Claro. Por amor. ¿Me explicó? O sea, yo Ujú. sufro por la cesárea de mi esposa porque la amo. ¿Me explico? Y O es sea, Doc, exactamente esa igual. identificación con la cruz es hacia el amor que le tenemos a Cristo. El amor que Él tuvo por nosotros para que no pasáramos por el mismo dolor de la cruz. ¿Lo van midiendo? Ujú. Sí, sí. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Imaginen ustedes que en cada clavo, cada martillazo que le daban en una mano, el dolor que se tenía con toda la descripción forense que hicimos, y que el día yo lo hago por amor a Abraham, este dolor. Yo lo hago por Giselle, por amor a ella, que ella no lo sufra. Yo estoy aquí para sufrirlo, porque la amo. Y así cada uno de nosotros, cada cosa, cada latigazo, las espinas de la cruz. ¿Sí? Y dice, no, yo tengo, porque es una relación personal, ¿sí o no? Sí. ¿verdad? Dice, no te pongas tú, mira, esto duele muchísimo. Es más, esto va a acabar con mi vida, pero lo hago porque te amo y no quiero que sufras tú eso. Sí. ¿Sí? Ahí vamos. Sí. Bueno, aplicar es poder operar, producir o solucionar cualquier cosa que tenga que ver con lo que fue el hecho del sacrificio de Cristo. A ver, si Él murió por amor a mí y sufrió esta magnitud de dolor en la cruz, en mi lugar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que decir? No dijo Pablo, el amor todo lo sufre, no dice así, ¿sí? Y si en el Señor Jesucristo aplica primero que estemos juntamente crucificados con Él, es, a ver, Señor Jesús, si tú dices que yo debo estar y estoy y debo estar juntamente crucificado, como algo dijo así Rogelio, que todos los días debemos de tener esa, toma tu cruz todos los días y sígueme, ¿sí? Como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, es que yo en ese momento tenga la capacidad de comprender y recordar el dolor que sufrió en la cruz por mi sustitución en la cruz. Y decirle, Señor Jesús, ¿hasta dónde sufriste por mi causa, por mis pecados? ¿Sufriste este dolor tan intenso en los brazos, en las manos, en los pies? Sí, lo hice para que el dolor tuyo que debías de tener aquí,
no lo tuvieras tú, sino que yo lo sufriera en tu lugar. ¿Me explico? Señor, y entre más pecados yo cometa, ¿sí? Tiene que ser el dolor más severo, como que para que te quite a ti la vida. Y a mí me la va a quitar, o me la quito en la cruz. ¿Me explicó? Y así, una mano, después la otra, después un pie, después el otro. Y la angustia de la ausencia de oxigenación, el corazón latiendo a 1000 por hora, sin contar el cuerpo de su espalda recargada en el madero de la cruz, que no tenía piel, y sobrecargado sobre la madera, y se tenía que enderezar sobre los clavos del pie, tallando la carne viva, ya la carne viva, literalmente sobre el madero, para poder respirar y dejarse caer otra vez. ¿Ok? Y era por amor, por amor, por amor. ¿Cuántos soportaríamos eso? Nada. ¿Sí? Dice, bueno, y entonces esto ¿cómo lo aplico? Bueno, a ver, Señor Jesús, yo a lo mejor no me toca que me crucifiquen, a lo mejor sí, porque muchos mártires están siendo crucificados hoy en países, ¿no? Él lo dijo por ahí, alguien. Cuando oímos en el Congreso de la ELA, el de la voz de los mártires, ¿no? Y es así, es cierto eso, es cierto. Entonces, ¿yo cómo hago? Bueno, mira, yo ya llevé el dolor, entonces ve y que otros sean partícipes de ese mismo dolor de la cruz, pero que sepan que no lo van a sufrir, porque yo ya lo sufrí por esa persona que está muerta en pecado. Hazle comprender esto, enséñale. ¿Me explico? Y eso, obviamente que todo esto empieza a cambiar nuestra conducta. ¿Sí? Y vamos al cuarto proceso, que es el análisis. Analizar. Y ustedes me hicieron una buena análisis. Bueno, Abraham, cuando empezó a analizar cada uno de los componentes del bizcocho, la harina, el agua, el huevo, o la leche si le ponen, no sé, el azúcar, lo que sea. O los diferentes sabores de pizzas y consistencias y tiempo de estar horneándose, como lo dijo Rogelio, ¿no? En el ejemplo que nos dieron. Y ya analizar y saber el tipo de harina, dónde la vende la mejor harina y todo, y que te quede el mismo sabor o mejor de la que tú ya has probado antes, que te gustó muchísimo, pero tú dices, yo lo voy a superar. Y buscas lo mejor, ¿me explicó? Porque ya estamos analizando, podemos describir, podemos distinguir, podemos relacionar, que ya lo había yo dicho, y seleccionar y decir, esto es lo que yo ya recordé, comprendí, y ahora lo estoy aplicando por medio de mi análisis. Y lo que hicimos en el estudio forense fue analizar cada uno de los elementos de lo que se compone la crucifixión. ¿Me explicó? Ya lo analizamos, ya lo estamos aplicando, o en ese momento lo estamos aplicando a conocer esta circunstancia de lo que fue la cruz de Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, ya con esto, con lo que hemos hablado, con estos tres elementos con los que estamos jugando, ¿sí? Que fue lo que dice la palabra de Dios, específicamente lo que está en Salmo 18 y 22, y lo que es el estudio forense, ya podemos nosotros describir e interpretar la cruz. Hemos llegado hasta ese punto, que este es el quinto proceso del conocimiento, evaluar. Ustedes ya lo pueden evaluar, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo podríamos evaluar nuestra propia crucifixión en base a lo que ya hemos descrito anteriormente? Es complejo, no me lo contesten, pero
pero cada uno en nuestra propia circunstancia, en nuestra circunstancia personal, podemos pescar algo, ¿sí? De pecado, ¿sí? No actual, o a lo mejor de una vida pasada propia, o a lo mejor otro, que no sea ni el nuestro, ¿no? Pecado es pecado, quien sea. Y empezar a que ese pecado o transgresión de la ley de Dios tuvo que ser pagada con dolor y crucifixión. ¿Me explico? Cualquiera que sea. X pecado que hayamos cometido tiene que pasar por ese proceso de la cruz. Es decir, mi carne que tiene pecado tiene que sufrir el dolor de la cruz. ¿Ok? Ahora imagínense la magnitud del dolor que Jesús tuvo que llevar en él para redimir del pecado de la humanidad entera de la que creyeron. Bueno, y de toda, aunque no crea, pues porque va a tener que ser juzgada. Creyentes y no creyentes van a tener que ser juzgados. Y hay leyes espirituales que avalan esto. ¿Me explico? Y llegamos al último punto de la taxonomía, del ejemplo que estamos tomando, que es poder diseñar, crear, escribir, explicar, generar, modificar, organizar, planificar, reconstruir cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, con todo esto que he dicho, si ustedes lo vuelven a escuchar, lo vuelven a oír, lo empiezan a tener todo este proceso, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, ya podrían hacer una descripción de lo que fue la crucifixión. Y consultando las figuras, las placas que proyectamos, lo que hemos leído de la palabra, lo que lo estamos haciendo a la luz de los expertos del estudio forense, ya podrían hacer ustedes crear un relato de lo que es la cruz, el sufrimiento en la cruz de Cristo, ya lo podrían hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo podrían hacer. ¿Me explico? Claro, que hay que aplicarse más, a estudiar más, a aprender. Hay cabos sueltos que no les he dado, obviamente. Les tendría yo que dar el documento que escribieron los médicos forenses para que tuvieran esa partecita completa. Es decir, se tendrían que especializar en cada uno de los elementos para que ustedes puedan hacer una descripción lo más completa posible. ¿Me explico? Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, así, de esta forma, y ahora que estuvimos este congreso con Laela, acá en Manantial, el apóstol Juan hizo una descripción magistral de lo que es el adquirir un conocimiento del conocimiento de Cristo. Ese fue su enfoque de él, ¿no? De conocer a Cristo. Yo lo estamos dando hoy aquí porque es nuestro tema, de la cruz de Cristo. ¿Me explico? Y así es como la palabra se va entendiendo y se va estudiando y se va analizando. Y aquí hago referencia a alguna pregunta que en alguna ocasión me hizo Abraham del ansia y el hambre que tiene de aprender a comprender la palabra de Dios. Y bueno, esto te va a servir mucho, Abraham, para cualquier cosa que esté en la palabra de Dios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita por ahí o algo? ¿No? Para seguir ya entrada a nuestra clase. Luz dice adelante. ¿Todos adelante? ¿Seguimos? Bien, bien, Abraham, gracias. Bien, ¿todos bien? Sí, seguimos. Ok, bien. Lore, no sé si eso iba a ser una pregunta, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien, ok. Nos habíamos quedado en la lectura del Salmo 18 y 22, y ya para entrar al punto en el que nos quedamos, del clamor de Cristo cuando está en el infierno, ¿sí? Que clama al Padre Celestial para que Él sea sacado de ahí, porque Él, como el Hijo del Hombre, que en su hechura del Hijo del Hombre, en su espíritu como el Hijo del Hombre, es donde carga los pecados de todos nosotros.
¿sí? Que esa es una postura medio polémica, pero no voy a entrar en esa discusión, ¿sí? Pero los pecados tenían que ser llevados por Cristo en la cruz y punto, ¿sí? Y tenía que irse al infierno, ¿ok? Pero él en lo personal, él como individuo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado, él nunca pecó, ¿sí? Nunca cometió un pecado. ¿Por qué nunca pecó? ¿Por qué decimos que nunca pecó? Porque pues él, como lo vamos a ver, él en su vida de santidad de hombre perfecto, de un santo perfecto, si hubiera cometido la mínima infracción de la ley que Dios mismo dio, él mismo dio, conjuntamente con el Espíritu Santo a Moisés en el Sinaí, tendría que haber sido juzgado por el mínimo pecadito, el mínimo que hubiera cometido en su vida. Y como en el infierno no hay redención, ni hay perdón de pecados, por el más mínimo pecado, el Señor Jesucristo, como individuo, se hubiera quedado perpetuamente en el infierno. ¿Sí? Por eso esas cosas que sacan de que se casó, que hizo tal, esa es una absoluta ignorancia de las tinieblas y blasfemias de las tinieblas. ¿Por qué? Porque va totalmente en contra de lo que estamos diciendo. Y los ignorantes no tienen ni idea de lo que esto es, ni la mínima idea de lo que dice. Son dignos de misericordia y de perdón. Por eso dijo el Señor Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben, es decir, no tienen la taxonomía de la cruz con lo que están haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, este clamor de Cristo, y lo leímos en el Salmo 18, que cuando el Padre oye el clamor de su Hijo y por su propia justicia, él el Señor nunca se salió de su misma ley que él creó, porque es eterna, ¿sí? O sea, la ley no se acabó con el Señor Jesucristo. La ley sigue existiendo y ahí está, porque tiene que aplicarse hoy inclusive para el pueblo judío principalmente. Y se aplica también para el gentil, el extranjero, el no judío. Bien. Entonces, el Padre aplica la ley y dice, a ver, este carnero de la expiación, que es pecado, como dice Pablo, que el Señor Jesús se hizo pecado, merece estar ahí en el lugar de condenación eterna que yo he hecho, para que ahí fueran a dar los infractores de mi ley, no arrepentidos de haberla desobedecido. Eso él vio cuando el Señor Jesucristo desciende a las regiones inferiores de la tierra. Y cuando está ahí en el infierno dice, no va a salir. Pero una vez que se cumple esa, ¿y cuál es el castigo del pecador? El infierno. Y cuando ya están ahí los pecados, surge el clamor, como leímos en el Salmo 18, de Jesucristo, y dice, es que yo no he cometido un solo pecado. Y tú lo sabes bien, Padre, que yo no he cometido un solo pecado en mi vida según tu ley, o según hasta la ley que él mismo hizo. Y cuando el Señor analiza, que lo sabía muy bien, la vida de su hijo en la tierra, en su ministerio terrenal, no encontró una sola falta. Y lo vamos a dar una lectura de un salmo que nos dice eso con claridad. Y cuando no hay un solo pecado que se encuentra, dice, yo no soy un Dios injusto, yo soy un Dios que es justo. Y si yo estoy viendo que el pecado que este ser que fue hecho pecados ya llevó los pecados y ya está ahí, y ya está ahí donde debía llegar, pero él, como persona, individualmente, él no tiene uno solo, es perfecto. No lo puedo dejar ahí porque entonces yo sería un Dios injusto.
tiene que salir de ahí. ¿Me explico? Y bueno, cuando está en ese proceso que habíamos mencionado, todos los demonios, los toros de Bazán, los perros, y bueno, toda la cuadrilla de malignos, que son los que están en el infierno, lo rodean a él y pues lo quieren torturar, ¿no? Pero es cuando él clama, y el hecho, fíjense, el hecho, y esto es una cosa que, a ver, se los voy a decir, ¿no? Porque ahí es donde entramos en la primera carta de Pedro. Voy a leer primero algo que está en el capítulo 4 y después nos vamos al capítulo 3, ¿sí? Primera de Pedro 4, versículo 6. Y yo creo que sí me van a poder interpretar bien este versículo 6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A ver, ¿cuál es el evangelio a los muertos? Para que sean juzgados en carne según los hombres, como dicen los hombres. Los muertos, ¿cuáles son los Sí. muertos, dijo? Sí, sí. Los no ¿Cuál es el nacidos de evangelio? nuevo. Lo predicado a los muertos, sí. Ajá. El no nacido de nuevo. A Bueno, los a ver. incrédulos. Bueno, a ver, Pastor, Luz, espérenme. Luz. Hay muchas posturas sobre ese versículo. Creo que los católicos sostienen de ese versículo que existe el purgatorio. Y yo también, o sea, no digo que sea así, no digo, solo presento una postura que existe. Y hay otra postura que también escuché no sé si de mi pastor o de dónde, de otra iglesia a la que iba antes, que decía que Jesús cuando fue al infierno, es como que les dio una oportunidad o como que les predicó el evangelio a las personas que habían muerto antes, del nuevo pacto. O no sé, Sí. algo así. Dos teorías respecto a eso. No Sí, sé, sí, no sí. tengo idea, honestamente. Exactamente. Pero yo aquí leamos con cuidado el versículo. Sí, a ver, Susi. ¿No es, doctor, a los que habían muerto creyendo en la salvación que Dios iba a enviar? Miren, a ver, díganme, por eso tenemos que estudiar la taxonomía que hicimos, ¿sí? Por eso, para todos estos procesos en el que... ¿Qué pasó con los que estaban en el infierno cuando vieron que estaba allí el Hijo de Dios? ¿Cambió su conducta de ellos? No. Sí, No. sí cambió. ¿Por qué? Porque dijeron, sí era cierto. Primero, este es el Hijo de Dios y sí era un pecador porque está acá. Pero cuando el Padre oye su clamor y lo saca del infierno, esa extracción del infierno, nada más al Señor Jesucristo, como persona que era perfecto, hace que cambie la conducta de los que están en el infierno y digan, ¿por qué lo sacó? Porque no tenía pecado, fue perfecto. Pero yo no, ¿me tengo que quedar aquí? Sí, aprendieron. Y eso es predicación a los muertos. ¿Me explico? Pastor, y los que habían muerto creyendo en el Salvador, porque hubo gente que esperaban, del pueblo judío esperaba el Salvador. Sí. ¿Dónde creen que estarán? Si esperaron y esperaron bien como todos los hombres de la iglesia que iniciaban. Yo opino que cuando resucitó Jesucristo lo sacó. No son Ahí esos vamos, ahí vamos. los que aparecen, sí. Los que se aparecen después de la resurrección. Ahí vamos a llegar. Sí, estamos siguiendo paso a pasito. Sí, no vamos a olvidar lo que dice Susi, porque está correcto, pero tenemos que entender todavía algunos procesos intermedios. Y está muy bien su aportación, muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé si alguien más ahí va a comentar algo, pero vamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos con calmita. Fíjense, ahora, que no se me olvide. Fíjense cómo dice, contestando también a lo que dice esta Luz. Dice, esto también ha sido predicado manejo de tiempos. ¿Sí? O sea,
lo está diciendo Pedro aquí, que ya había pasado la crucifixión, que ya había resucitado el Señor Jesús. Entonces, en la cronología, en el entendimiento de manejo de tiempos está correcto, porque ya había sucedido en el tiempo que Pedro escribió esta carta, ya había pasado, ¿sí? Entonces dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. ¿Cuándo fue que le predicó el Señor Jesucristo a los muertos? Y en el versículo anterior dice, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? ¿Cuándo les predicó? Pues el Evangelio de los muertos, ¿cuándo? Cuando ellos vieron que sí era el Hijo de Dios y que fue sacado del infierno y entendieron por qué estaban condenados y que es un Dios justo y que al que tiene pecado ahí se debía quedar y al que no iba a ser sacado de ahí. Y ahí es una predicación del Evangelio. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, fíjense cómo sigue la cronología, porque después dice, para que sean juzgados, pero en carne, según los hombres. O sea, un juicio según los hombres, que debe de haber un jurado, debe de haber un juez, debe de haber leyes que se transgredan y que tengan que ser juzgados, ¿sí? Pero dice, pero vivan en espíritu según Dios. Pero ¿cómo es esto de que vivan en espíritu según Dios? Bien, si esto está viéndose, que es la predicación del evangelio a los muertos en el infierno, con el ejemplo que se dio de la llegada de Cristo como el carnero de la expiación, pero su extracción por su perfección de santidad y que sale y entienden, dice, bueno, entonces nosotros vamos a ser juzgados en carne con un juez y un jurado y esto, pero vamos a tener que estar también en espíritu, sí. ¿Cuándo? En el juicio del trono blanco. Porque esos muertos van a resucitar, ¿sí? Y van a ser llevados para ser sometidos a juicio, como está conformado, según los hombres, un jurado y un juez, con condenación, etcétera, como todo el proceso judicial, cuando va alguien a la corte de justicia, ¿sí? Y así van a ser juzgados. Los pequeños y grandes dice que serán sacados del infierno, serán llevados en cuerpo, alma y espíritu para ser juzgados a la forma y modo según los hombres, pero que tienen que tener espíritu en sus cuerpos, ¿sí? Porque pues de ahí van a sacarlos el Señor Jesús, porque están en espíritu en el infierno, van a resucitar con el cuerpo que tenían antes de morir, el mismo cuerpo corrupto, deteriorado, etcétera, etcétera, y con un entendimiento, porque van a tener también y su alma, y van a ser sujetos al juicio del trono blanco. ¿Y quién los va a juzgar? Cristo y su esposa, su iglesia. ¿Me explico? Ese es el proceso del evangelio a los muertos. Y como decía por ahí, Inés, me parece, a los que están muertos en el espíritu, sí, pero es inexacto decir que alguien está muerto en el espíritu, porque el muerto en el espíritu es decir, pero estás vivo en las tinieblas. Estás muerto en el espíritu en el reino de Dios, pero estás vivo en el reino de las tinieblas. ¿Me explico? Eso es con mayor exactitud, ¿sí? Es decir, mi espíritu, antes de la predicación del evangelio, está inactivo, inoperante en el reino de Dios. Sí, está inactivo, no estás aquí. Tu oración no se oye porque eres un pecador y tu vida es de pecado y tienes que ir a la cruz y morir, porque estás vivo, pero estoy vivo en los pecados. Sí, en el reino de las tinieblas estás vivo, pero tienes que morir en la cruz, juntamente conmigo. Sí, Inés, levanto la mano. Sí, una pregunta me crea la duda. Posiblemente los niños no están en el infierno, pero No. ellos también van a ser juzgados. Si ya tienen una operación de la conciencia, probablemente sí. ¿Hay una edad para la operación de la conciencia, Doc? Depende de la circunstancia de vida de cada quien. Depende de cuando opera. Cuando hay un reconocimiento del bien y del mal en un niño y que ya hace las cosas malas con conocimiento de que está haciendo el mal, ya está operando su conciencia. Sí.
No hay una edad física para eso, No. digamos. No hay una edad. Hay niños de hijos de padres bien, que en una vida de santidad, y que estos hijos no conocen el pecado porque sus padres son santos y ya son adolescentes y todo y nunca han cometido pecados más que tal vez y hasta que conocen al Señor y empiezan a entender lo que es todo el proceso de las buenas nuevas y que a lo mejor jamás cometieron un pecado. Llegaron vírgenes al matrimonio, nunca hicieron daño, nunca robaron, nunca, tal vez mentir, pero cuando conocen la predicación del evangelio y cambian, pues nunca pecaron. Y hay vidas así, sí, yo conozco varios. Yo conozco varios. Y también lo otro, ¿no? O sea, Y también lo otro, niños sí. chiquitos y con pecados ya, con... Bueno, chiquito es relativo, es ambiguo también. Sí, Yo conocí sí, un niño de 9 años de edad que asaltaba, que claro. golpeó su banda, su patota a un policía, le quitaron la pistola y asaltaba él con pistola. Sí, 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 a eso me refiero. Y que Porque era hoy los adicto. niños... Es más, a los 11 Claro, años de edad se quedó ciego por la inhalación de adicción, claro. de una cosa. Sí, a eso me refería, porque hoy los Sí. niños, digamos, justamente hasta la ley se quiere cambiar porque niños que siendo tales Sí. son delincuentes y están... Sí. Van a tener que llegar a esa conclusión. Claro. Exactamente. Sí. Roger, o Giselle, no sé quién iba a preguntar. Pastor, ¿Mm? yo creo que la edad de los niños depende, como usted dijo, digamos, lo que el padre o la madre le siembran al hijo. Yo, por ejemplo, yo tuve una edad a partir de los 5 años, andábamos tirando banderas y andábamos tirando con las banderas y andábamos cazando y haciendo daño. Sí. Bueno. Depende, yo creo que la visualidad del papá y de la mamá, en qué posición espiritual están parados para Claro. dirigir eso mismo. Por eso tenemos un módulo que se llama procreación y embarazo, en donde todo esto se instala en el espíritu de los pequeños, desde el vientre de la madre. ¿Se puede instalar algo? Sí, se puede. Bíblicamente, bíblicamente. Científicamente, científicamente. Y ahí Sí, lo sí. vamos a ver. Es el tercer módulo que yo doy. Que ustedes lo van a aprender. Entonces ya lo vamos a hablar, pastor. Pero sí, mucho. Mucho. Bien. Bueno, ok. Entonces, ahora me voy al capítulo 3 de Pedro. Me voy al capítulo 3 de Pedro, al versículo 18, desde el 18 hasta el 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Fíjense lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿ok? Que esto explicaría algo de lo que ha externado Susi, ¿sí? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está también de una pregunta de la que hizo hace rato Inés. El justo por los injustos en la cruz, sufriendo él el dolor que nos correspondería sufrir nosotros. Y también es más, también irse al infierno. A ver, seamos así honestos en nuestro hombre interior, no diga nada, ni pestañeen, ni diga nada. Pero de todos los que estamos acá presentes, ¿cuántos hoy que por alguna razón perdemos nuestra vitalidad aquí y de repente despertamos en el infierno? O sea, adquirimos conciencia de que estamos en el infierno. ¿Qué pensaríamos en automático? En automático. Y nunca confesé ese pecado. Y por eso estoy acá. ¿Me explico? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede volver a repetirlo, pastor? Sí, si de repente se nos acaba el tiempo acá en esta vida y cuando me haga consciente como lo describe el Señor Jesucristo en la parábola del rico y el Lázaro, y me despierto así que estoy en el infierno, y supongamos que sí dije yo un día que acepto a Cristo, pero sigo cometiendo pecados con conocimiento de causa. Y me despierto en el infierno. Y digo, ay, ¿por qué? Ahí adquiriría yo,
Porque tengo alma y espíritu en el infierno. Tengo alma y espíritu. Ya cuerpo no se está enterradito, no sé dónde esté, como sea. Tengo conciencia, ahí operando en mí. Digo, Pastor, ups, sí. ¿Quién eso, habló? yo, Abraham acá. A ver, Yo, Abraham. yo creo que eso puede suceder en una persona, porque si vamos a los evangelios, cuando Pedro empieza a predicar el evangelio para el bautismo de arrepentimiento, que le dice a los, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Que le dice, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venideras? Sí. En manada de víboras. Y si se han arrepentido verdaderamente, hagan frutos dignos de ese arrepentimiento. Sí. O sea, cuando yo digo acepto a Jesús en mi corazón Mm. y que realmente no voy a empezar a morir a los pecados, lo puedo decir con mi boca, pensando en mi mente, pero no puede haber una transformación verdadera desde el espíritu hacia mi alma. ¿Hasta Y cuándo? empiezo, No. A ver, ahí ya tú porque tú me dijiste espíritu y alma. Si ya lo tienes instalado en tu espíritu y ya tienes conocimiento en tu alma, ¿qué es la parte que te queda? Cuerpo. empezar a aprender, Claro, tu alma, claro, tu alma. En todo lo que vimos de la descripción Pero si yo digo, bueno, empiezo a dialogar, a aprender, pero sigo cometiendo los pecados, yo, bueno, entonces yo creo sería, que, o sea, que sí, no estarían los frutos verdaderos de ese arrepentimiento, exactamente. No y hay, ahí no hay fruto. yo ahí creo que me iría al infierno. Por más que yo haya aceptado a Jesús en mi corazón, pero todavía sigo pecando, ¿Qué? sigo viviendo conforme a la A ver, carne. ahí detente un poco, porque yo les comenté en algún momento determinado que como el ladrón en la cruz, puede haber un determinado momento en el último segundo de hálito de vida, de pasar a la otra, en el que haya una extensión de misericordia de parte del Señor. Miren, en el último segundo de vida de cualquiera de nosotros, y en el tiempo de Dios un segundo pueden ser 10,000 años, en el tiempo eterno de Dios, en donde puede entrar y operar en cuenta con cada uno de nosotros y decir, a ver, este pecado tú lo cometiste, ¿sí? Sí, lo cometí, ok. Pero, ¿sabías que era pecado? No, no sabía que era pecado, porque pues no sabía que era pecado, aunque mi conciencia me decía que no era algo bueno, pero lo hice. Pero no sabía porque pues, a lo mejor nunca leí en la Biblia eso, ¿no? O sea, prevaricación, por ejemplo, un pecado de prevaricación. Es que no sabía que era pecado. Bueno, pero ahora sí lo sabes. Y es esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Estás consciente que lo cometiste? Sí. ¿Te arrepientes? Sí. En un segundo de vida, ¿eh? En un segundo antes de, como el ladrón en la cruz. ¿Ustedes creen que en el tiempo que le quedó al ladrón en la cruz, tuvo tiempo de arrepentirse de su vida? Porque estaba crucificado, sí, él lo reconoció. Dice, acuérdate, yo merezco estar aquí, pero acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el eterno presente. En ese instante, de últimos minutos de vida de los tres, ahí cambió la situación eterna del ladrón. ¿Me explico? Como esto es un buen ejemplo que puede aplicar para cualquier persona, puede aplicar para alguien como tú estás mencionando, pero nosotros que ya tenemos el conocimiento, ¿por qué debamos de esperar? Si ya lo tenemos y ya lo conocemos. Entonces digo, ya sé que estoy mal y todo, ya no lo vuelvo a hacer porque ya conozco esta situación, ya no lo voy a hacer. Sí, a ver, Luz, por ahí levantó la mano y después Inés. Y después la pastora. Sí. Aquí me parece en el orden que han ido preguntando, así es que sé quién levantó primero. Luz. Claro. Bueno, yo creo que también, qué sé yo, algo que yo he aprendido en mi caminar con Jesús en el tiempo que he estado con Él es que si tengo que hacer que mi salvación dependa de si confesé todos mis pecados o no, entonces no creo que pueda nunca llegar a ser salva en el sentido de que, ¿cómo me explico? Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, o sea, me arrepentí de mis pecados y todo,
hubieron momentos en mi vida en los cuales yo me desvié y podría decirse que incluso pequé conscientemente, sabiendo lo que hacía. Y cometí muchos errores, hice cosas muy malas. Pero el Señor en su misericordia me volvió a traer y me arrepentí incluso de esas cosas y el Señor me cambió y volvió a derramar su amor sobre mí. Pero incluso después de ese tiempo que volví a acercarme al Señor, habían cosas en mi vida que yo no podía dejar. No sé si me explico. Sí, 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 Ponerle un adicto a sí, la droga, sí. que él quiere salir y sabe que es lo que hace está mal, pero su Ujú, cuerpo está literalmente atado a eso, no puede salir de eso. Y es por eso que el Señor tiene que hacer un milagro. Pero ujú, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que reciben ese milagro de sanidad ujú, instantánea, que literalmente ya no ujú, quieren tomar droga. ujú, Y a mí me pasó algo así, el Señor de un día para el otro fue un milagro con algo que yo no podía dejar. ujú, Pero hubieron otras cosas que no fueron instantáneas, que de un día para el otro, ya dejo de hacer esto, pum, ya no lucho nunca más con eso. O sea, no, hubieron ujú, muchas otras cosas en las cuales eh, hasta el día de hoy me cuido y sigo luchando con eso y a veces caigo y me arrepiento y sigo adelante y cada vez es más fácil y cada vez ujú, ya no caigo. ujú, Pero yo creo que si tenemos que poner nuestra esperanza en nosotros mismos para ser salvos, yo creo ujú, que nadie podría ser salvo. O tal vez yo, porque soy muy débil, no lo sé. ujú, ujú, ujú. Sí. Por eso es que yo creo firmemente, cuando usted preguntó, pónganle Ujú, que un día se mueren y despiertan en el infierno, ¿cuál es su primer pensamiento? Y yo creo que ujú, mi primer pensamiento sería, estoy teniendo una pesadilla, no, esto no es real, porque ujú, yo puse toda mi confianza en Jesús. O sea, yo siempre me voy a esforzar por agradar a Jesús, porque lo ujú, amo, porque Él me salvó ujú, la vida muchas veces. ujú. Sí. Pero mi salvación y yo nunca voy a poder ganarme mi salvación, nunca. Ajá. Eso es lo que dice la palabra, que la salvación es Ujú, por fe. Es por eso que yo no tengo confianza en lo bueno que yo pueda hacer para ir al cielo, sino en que Él ya ujú, compró y pagó el ujú, precio por mis pecados. ujú. Y Bueno. bueno, eso se aprende yo creo que después de haber fallado tanto a Dios, uno se Ujú, rinde y dice, Dios, o sea, llévame, si voy a seguir pecando, o sea, mejor llévame, ya está, o sea, ¿para qué? ujú, Pero ujú. el Señor, yo creo que esa es la belleza de la gracia, que el Sí, Señor, sí. Mira, Luz, pero es mi opinión, honestamente. sí, sí, te entiendo. El paso que sigue de lo que estás diciendo es que se llegue a una conclusión. No es tu salvación. O sea, debemos de sacar de nuestro léxico mi salvación, tu salvación. No, la salvación es Cristo mismo en ti. Porque cuando tú buscas la salvación por tus propias fuerzas son obras humanas, aunque sea la salvación. ¿Me explico? Y no es así. Sino que cuando uno entiende que la salvación es Cristo mismo, que estás tú y tú estás incorporado en ella, y dijiste el proceso, pero te lo hago más claro, la gracia de Cristo ya en ti, operando, ¿sí? Por naturaleza de Cristo en ti, ya dejas de ir cometiendo pecados, vas dejándolos, vas a aborrecer el pecado, porque eso es lo que Exacto, dice la pero a lo palabra. que me refiero es que si uno tiene que esperar hasta el día en que, o sea, si uno vive con miedo de que hoy Ujú, día, ponele que cometí un pecado y justo ujú. viene Cristo, me voy al infierno. ¿Entiende ese No, punto de a ver, vista? no, no, Que no, vivir no es con así, mira, miedo todo porque, el tiempo. a ver, Es Pablo, lo que yo me a refiero. ver, no, no confundamos. Pablo lo dijo Claro. muy claramente en Romanos capítulo 7. Yo sé que el mal mora en mi carne, porque la Ujú. carne está bajo corrupción. Y si hay arrepentimiento según Dios, hay perdón de pecados. Juan en unas cartas dice que el que diga que no peque, ese es mentiroso. El decir que yo Claro, no peco, ya estoy diciendo una mentira. Ya estoy en una mentira. ¿Por qué? Porque nuestra carne está bajo corrupción y a la carne le gusta el pecado. Pero el hecho de someter la carne por medio de mi espíritu y alma, ¿sí? Eso hace que mi carne se sujete como tener un león amarrado en el patio de la casa y no soltarlo.
no soltarlo, ¿me explico? Que estoy sujeto a cometer un pecado, sí, todos estamos expuestos a eso, pero también estamos conscientes y con el conocimiento de la palabra que por amor al Señor, yo, ay, no, no voy a hacer esto porque no lo voy a hacer. Esa es la libertad que tenemos de cometer un pecado o no cometerlo. Entre mayor responsabilidad, mayor conocimiento, pues también nos ayuda más y más la gracia del Señor. Si no, entonces imagínate nadie, o sea, viviríamos bajo una tortura constante y de condenación, y no es así. Hay que llegar a la libertad que nos da el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a entenderlo mejor. A ver, Inés y después la pastora. Tantito, Sí, pastora. Inés. con respecto a esto, para añadirle algo, perdón, Doc, a lo que Luz dice es, el Señor Jesús en la cruz llevó todos los pecados, los que cometeríamos en toda nuestra vida. Hasta Y los que no para hemos eso se cometido ya aplica la ya los gracia. llevó. Sí. Claro, entonces, pero con respecto al tema en sí de lo que hablábamos, es si esta oportunidad que tiene una persona que no conoció al Señor y se muere de pronto o que no Sí. sabía, aplica de la misma manera para el que se suicida, porque por lo general la opinión es, no, si se suicida va al infierno porque no mataras. ¿Cómo sería Sí. aquí? Gracias. Sí, bien. Bueno, ese es un tema también muy interesante porque, a ver, ¿quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es el que creó la vida? ¿Quién es el que da la vida? Cristo. Bien, si yo tomo autoridad sobre algo, es como si yo dijera, bueno, ese auto, yo no quiero chocar mi auto, por ejemplo, ¿no? Está hermoso mi auto, pero sí es inevitable que yo choque algún día. Le voy a pedir prestado su auto a mi amigo y lo voy a chocar porque sé que un día tengo que chocar y voy a chocar. ¿Me explicó? ¿Qué autoridad tengo yo para destruirle el auto a mi amigo? Si es de él. Ahora, nuestra vida fue comprada por precio. Ya no es nuestra vida. Fue comprada. ¿Y qué costó? La sangre de Cristo. Somos pueblo adquirido por Dios. Entonces, como yo ya no tengo autoridad ni sobre ni mi cuerpo ni mi espíritu, porque eso está escrito en Corintios, ¿sí? Y lo entiendo con mi alma. Bendice, oh alma mía, al Señor, como lo escribe David en Salmo 103. Entonces, el tomar y usurpar algo que no me pertenece, eso es robo. Eso es robar, ¿sí? ¿Qué hace el suicida? Roba su propia vida. ¿Y a quién se la roba? Al que se la dio, al dueño. Se la robó al Señor. Entonces comete un pecado de robo en mi propia alma y mi propia persona. Como Aunque no Judas, sea creyente, aunque no sea aunque creyente. no haya creído nunca, aunque no sepa de Dios, aunque Porque sea finalmente tuvo un encuentro personal con el Señor cuando era un embrión. ¿Sí? Y eso dice el Salmo 139. ¿Cómo es reconocido el pecado de Judas? Sí, la traición, sí, pero ¿cuál fue el pecado? ¿Qué fue qué? que Ladrón. robó. Robó, exactamente. ¿Cómo sabemos que robó? Porque se quitó la vida. Por O sea eso. que no hay tal cosa como un ateo. No, no existen. Bien. No existe, ninguno. Claro. Ahora sí, pastora. ¿Saben qué? Permítanme. Bueno, vamos a hacer algo porque casi llegamos y sí me interesa que sigamos el tema. Además, les iba a comentar, Pati quedó un poco cansadita y tiene que reposar de sus piernas, tener un poquito en alto y todo. Entonces, yo creo que no va a poder continuar el segundo turno. Vamos a continuar nosotros. ¿Les parece bien? ¿Sí? Porque además quiero terminar este Sí. tema con ustedes. Bien, entonces permítanme, déjenme, voy a poner pausa. Ahorita te doy el confitrión débitamente, ¿sí? Pero Cristo padeció una sola. Gracias, gracias. Ya se me había olvidado. Ya ves qué bueno que te lo dije, el confitrión. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjense, para llevarnos a Dios. Perdón, 3, ¿cuánto, Doc? 3, desde el 18. Ahora estoy terminando el versículo 18. Gracias. De primera de Pedro 3, ¿sí? Fíjense, ¿quién nos lleva a Dios? Cristo. ¿Y a través de qué? De que fue crucificado como injusto, siendo justo, ¿sí?
¿Y cuántas veces tuvo que padecer una sola vez? Una sola vez por toda la humanidad. No necesariamente como dice Hebreos, que todos los días los ignorantes lo crucifican diario, varias veces al día. Porque esas son obras. Esas son obras. Ahí veremos ese puntito después. Bueno, dice el 19. Fíjense, siendo la verdad muerto en la carne, como ya lo vimos, en este estudio forense que hicimos, ¿sí? Muerto en la carne, pero, ¿sí? Vivificado en espíritu. Pero vivificado en espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿En qué? En el espíritu. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Okay? O sea, nos está hablando y nos está fijando algo que aconteció en la historia de la humanidad, porque es histórico, cuando ocurrió el diluvio, ¿sí? Que fue el primer juicio que establece el Señor contra el género humano. Fue el primer juicio que se estableció con el género humano, ¿bien? Y que este juicio que se estableció con el género humano, antes de eso, y lo pone como ejemplo porque eran los tiempos de Pedro, por eso lo menciono. ¿Cómo podrían haber sido juzgados los hombres antes del primer juicio? Porque el segundo juicio que se establece por parte del Señor fue así, general, para toda la humanidad, porque el juicio por eso algunos le llaman el juicio universal del diluvio, ¿no? El diluvio universal, ¿ok? Porque fue a toda la humanidad, y por eso Pedro lo menciona. A ver, esto tiene que ver con toda la humanidad, que fue el diluvio. Y no quedó más que 8, que es lo que dice acá. El segundo juicio, ¿cuál será? Que abarca a toda la humanidad. El que se va a establecer por causa de la redención, que les mencioné que va a ser el juicio del trono blanco. Será el gran juicio de toda la humanidad. ¿Me explico? Aquí lo que está diciendo, y como hay dos juicios, ¿sí? Aquí Pedro está diciendo, los de antes del primer juicio, porque va a haber uno segundo, ¿sí? Bueno, pero todavía no había Apocalipsis, por eso no tiene mucha revelación todavía Pedro. Entonces, ese que va a haber, ¿qué pasó con todos los que antes del primer juicio que el Señor llegó a la conclusión que tenía que acabar con todos menos con 8? Y si quedaron 8 fue porque pudo empezar con 2, que fueron Adán y Eva. ¿Me explico? No tenía problema el Señor. Entonces, ¿cómo es que estos, bueno, todos esos, por haber sido establecido en ellos un juicio, y que podemos entender que, y aquí viene una pregunta que representa una cierta dificultad. Cuando muere Adán y Eva, para irnos hasta los primeros, y que sí murieron, ¿sí? ¿A dónde se fueron? ¿Al cielo? Y ahí los tenía el Señor. Si cometieron un pecado de alta traición, porque ahí sí se le reconoce, concluimos que así se le reconoce en la Biblia, o a dónde tuvieron que ser enviados. El infierno. No queda, Al Inés. infierno. Claro, ¿qué tuvo que crear el Señor? Después antes, fíjense, y también ofrece esto una dificultad. ¿A dónde tuvo que ser enviado a Abel cuando es acabada su existencia por parte de su hermano Abel, Caín? Tuvo que haberse ido a algún lugar, ¿no? Pero todavía no había redención. El infierno también. No, No. Abel no, porque es tenido por justo, según dice en Hebreos 11. A ver, vamos a ver. ¿Abel murió con conciencia de pecado, sí o no?
Sí, ¿Murió con conciencia de pecado? sí, ¿Qué sí, piensan otros? Sí, a ver, ¿quién sí. más? ¿Por qué? Yo ¿Qué creo, piensan? Doc, que él sí tenía conciencia, porque en la ofrenda que él ofrece, él lleva vida, lleva lo mejor. O sea, Sí. él lleva algo vivo, algo con Ujú, vida. Y ujú, el otro, y Adán, llevó de lo que, sí, de lo que él ujú. hacía, pero sin vida. Sí, ok. ¿Por qué? Porque él conocía y sabía lo que habían hecho sus padres, Ujú, que lo también. habían Y heredado. sabía que había sido sacado de... Ok. Ahora, pero se iba a quedar en el infierno perpetuamente Abel. Yo creo que vuelve a En el, Dios. Bueno, ahí no, vamos. Ahí vamos, porque les dije que esto representaba una gran dificultad, ¿sí? Representa una dificultad. A ver, tenemos que meternos al entendimiento del manejo de la eternidad por parte de Dios, ¿sí? En el cual no existe un tiempo como el nuestro. En el tiempo de la dimensión de Dios hay un eterno presente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Noé, perdón, Abel, no podía ir al infierno, aunque sí debía de haber ido, ¿sí? Porque sabía y ofrecía ofrendas precisamente, porque tenía ya heredada la naturaleza de su propio padre Adán y de su madre, ya tenía una naturaleza adámica, ¿me explicó? Pero no podía ser tampoco inculpado de pecado porque no había ley. No existía la ley de Moisés todavía, aunque sí existía la ley de la conciencia ya. Y por cuestión de la ley de la conciencia, sabía que había pecado Abel, algo que hubiera hecho, algo, no sé, cualquier cosa, en ese tiempo, que tenía que, y ofrecía una ofrenda, como su hermano Caín, que también ofrecía una ofrenda, igual por igual, y que también sus padres seguramente ofrecían ofrenda, los cuatro, mientras todavía no nacieran más. Entonces, el Señor, en el manejo de su eternidad, Él genera ya espacios espirituales, dimensiones espirituales, ¿m? En las cuales pudieran permanecer como en una sala de espera. Y por cuestiones de la operación de la conciencia, como en el caso de Caín o el caso de Abel, para que estuvieran en un lugar en donde no hubiera una condenación eterna, pero tampoco hubiera una salvación injusta. ¿Me explico? Sí, Susi. Eh, Eso creería que sucede con los niños cuando son abortados o que no han tenido, no pueden ir, ellos no pueden esperar el juicio. Yo pienso que tiene que haber un lugar donde ellos van hasta el día del juicio. Eso generó la idea del purgatorio, que mencionó algo así, Luz, ¿sí? En Ajá. el gremio católico. Eso, mejor. Llegaron a esa conclusión, ¿sí? Pero es que sucede algo, que la redención de los niños ya se dio en Cristo, ya lo explicamos, con el pacto de Josías. O sea, eso ya se dio. Ahí hay Ajá. una redención. Por eso están en la presencia del Señor. ¿Sí? Luz, Claro, había levantado la mano. Había levantado la mano. Luz. Yo creo, según lo que he leído en Apocalipsis y en Daniel, más o menos que lo que Ujú. habla de que cuando la gente se muere, no sé, al menos lo que yo entiendo, aunque obvio que Ujú. siempre se puede cambiar de opinión con la palabra, pero según lo que leí es como que, por ejemplo, vemos que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Y después Claro. vemos que en Daniel, el ángel, después de darle, al final de Ujú. Daniel, después de darle toda la instrucción de los últimos tiempos y toda la Ujú. revelación, le dice, pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro, tú morirás y descansarás Ujú. y después te levantarás para recibir tu herencia. Y después en Sí. Apocalipsis, cuando, no sé si es la séptima trompeta, Ujú. habla y dice que Dios les dijo, los muertos resucitaron de la tierra y Dios le pidió al mar que diera sus muertos, a la tierra que diera sus muertos. Sí. ¿Qué significa eso?
para mí, yo siento que es como que cuando uno muere, además la historia de Samuel, cuando Samuel murió, no, y Saúl quiso llamarlo desde la ultratumba con una bruja, Samuel volvió y le dijo, ¿por qué me despertaste? ¿Por qué me molestaste si estaba descansando? Algo así le dijo. Así que yo creo que la gente cuando muere todavía no es juzgada o se va al cielo o al infierno, sino que están descansando, o sea, están ahí esperando el juicio final, cuando se les juzga y se les dado su lugar eterno. Bueno, ¿Y a eso al dónde? menos en todo lo que he leído en la palabra, y creo que eso daría sentido a lo que dice cuando Abel murió, que su sangre seguía clamando, Claro. y cuando Jesús habla en Apocalipsis también, de Sí, que la sí, sí, sangre de los sí. mártires clamaba desde la tierra que Dios les hiciera justicia. Pero no Ahora sé, yo te con el tiempo. pregunto, ¿a dónde se fueron a Datán y Coré cuando hicieron el becerro de oro? Esa es una muy buena, esa es buena, ¿A dónde se fueron? puede ser Exacto. buena. Literalmente, Sí. textualmente explicado, al infierno. Ya estaba el infierno. O sea, ahí el infierno ya estaba. ¿Me explicó? Ahora, fíjate, ahorita alguien más había levantado la mano. Ahora, fíjense lo que dice, ya que mencionas Apocalipsis, bueno, pues vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Bueno, no, bueno, aquí hay el mensaje que van a predicar el Evangelio tres ángeles en toda la tierra, ¿sí? Que ya, ya está en los últimos juicios de parte del Señor. Y dice en el 14, 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿sí? O sea que ya están el Cordero de Dios ahí, todo haciendo ya juicio, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraban a la bestia a su imagen, lo de Daniel, sin que nadie reciba, ni nadie que reciba la marca de su nombre, de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante. ¿Me explicó? Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? O sea que esto todavía no sucede, eso entendamos, de sus obras. ¿En qué tiempo? En el eterno presente del Señor. Que en eso estará considerado Abel, puede ser, ¿sí? Que descansen de sus obras. Y luego dice otra escritura, donde dice que cuando habla de qué son las acciones de los santos, bueno, los que dice, cuando habla de las obras de los hijos de Dios, ¿sí? Que son los justos juicios, las vestiduras blancas de los santos son los justos juicios o las acciones buenas que hicieron los santos de Dios. Las acciones buenas, las obras buenas, reconocidas por el Espíritu Santo, que no fueron consumidas por su fuego del Espíritu, ¿sí? Es decir, a ver, entonces, fíjense, Abel, cuando él muere, se va su espíritu, y sabemos lo que le pasó por parte de su hermano. Su espíritu, ¿a dónde se va? En el eterno presente del Señor. Ya había sido creado, y Dios ya lo sabía que tenía que hacerlo, ¿sí? Ya sabía que tenía que hacer un lugar, porque él ya sabía que en su conocimiento, omnisciencia, sabía que tenía que crear un espacio espiritual en lo que se cumplían y se dictaminaban o se decretaban sus juicios justos. Dice, a ver, sé que voy a tener que pasar por la purificación a la humanidad y voy a probarla. Así es que voy a decretar un juicio, porque yo ya sé, porque estoy al mismo tiempo en el futuro, que mi primer gran juicio va a ser el diluvio. Y toda la humanidad que exista hasta ese momento va a acabar su vida física, pero su vida espiritual, en el espíritu no, ni sus obras, que van a ser muy malas, pero tienen que darse cuenta de que yo soy un Dios justo.
Entonces yo tengo que establecer un juicio para que toda esa humanidad que van a morir sin mi ley, porque todavía no se la digo a Moisés, porque todavía no nace, pero van a ser, pero toda esa gente no puede venir aquí a mi presencia porque son pecadores, su maldad es muy grande y por eso los voy a someter a juicio. Entonces, voy a tener que crear un espacio de espera, un compás de espera. ¿Cómo se va a llamar? Infierno. Cuando Caín comete el grave falta contra su propio hermano, se van para allá. Se muere Adán y Eva, y ya con su naturaleza de pecado, se van para allá, todos. Y ese espacio, y ahí están aguardando, que son todos estos que acabamos de mencionar, ¿sí? Porque me falta leer lo que está también ahí en Pedro. Fíjense, en el versículo, lo habíamos leído, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y entre quiénes están ellos? Pues entre ellos está también, está Abel, está Caín, están todos los, gente que estuvo antes del diluvio, el primer gran juicio de parte de Dios. ¿Ok? Inés. ¿Y lo de Sodoma y Gomorra, doctor, qué fue? No hay problema. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya estaba operando la ley de la conciencia. Y esa ley empezó a operar desde que el hombre fue creado y desobedeció. Desde que desobedece a Adán y Eva, empieza a operar la conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se avergüenzan? ¿Por qué les da miedo cuando recién han probado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque ahí empezó a operar la conciencia. Podríamos llamarle al árbol de la ciencia del bien y del mal, le podríamos también poner un sobrenombre que sería conciencia. Sí, también se le podríamos poner ese sobrenombre al árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Me explicó? ¿Sí? No hay quien se escape de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son perfectamente justos. Bien. Ahora, si se generó un espacio para la estancia temporal de todos los hombres antes del diluvio, ¿sí? Después del diluvio, que empieza progresivamente a darse otra vez la propagación de la humanidad a partir de estos matrimonios, que fueron 3 matrimonios, no, perdón, 5 matrimonios, que fue el de Noé y su esposa, y de los 3 matrimonios de sus 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Bien, ahí empezó de cero la cuenta. Pero, a pesar del juicio, tenían la naturaleza de pecado ya en ellos, porque por eso, cuando se emborracha Noé, no fue bueno, y tiene que rendir sacrificio, y tenía que hacer sacrificios, y ya estaba operando la conciencia, hasta que llegara la ley para poder establecer un juicio. ¿Y cuál juicio va a ser? El juicio del trono blanco, porque toda la humanidad sin Cristo están sujetas al juicio de la ley de Dios, que opera por medio de la conciencia. ¿Y cuál es esa ley? La que le dio a Moisés, que opera con creyentes y no creyentes. ¿Creyentes en qué? En el Señor y en la obra redentora de Cristo. ¿Me explico? No es complicado si lo vemos así. Y ahí entra todo mundo. Todo el mundo entra. No hay uno que no. No hay uno que no. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pastor, Roger. Sí, Roger. Sí. ahí escuchándolo y más o menos analizándolo, hablamos con Giselle, que Dios es un Dios de orden, así como ley y pacto, porque mire lo que usted viene hablando, que primero fue Adán por la conciencia, después fue el diluvio y el pecado de Noé, que se aborreció y que tuvo que sacrificar. Después viene toda esa gente se va al infierno hasta que Dios crea un nuevo pacto que es con Abraham, hasta que muere Abraham y todo va recaudado en el seno de Abraham. Y después empiezan los otros pactos hasta la cruz. Claro. Ahora, hay un elemento importante que tengo que mencionar. ¿Por qué el seno se llama seno de Abraham? ¿Por qué no por se los llama? hijos. ¿Por Por los qué? hijos que ha dado de luz. Digamos, los hijos de herencia. A ver, Abraham es el padre de qué? Reconocido así en la Biblia. De la fe. Exactamente. Y antes de que él generara la fe, ¿qué había? ¿Había fe o no había fe?
sí y no. No, no, no había No, fe. no porque se maneja todo por la conciencia. Exactamente. ¿Y a dónde tenía que irse esa gente? Ya lo dije. Sí, en ese sí, está bien. Nos vamos a seguir sin receso. El que tenga alguna cuestión técnica, con toda libertad, al fin está quedando grabado, porque sí, hoy